¿Cómo reconocer cuando el Espíritu Santo susurra antes de que te rindas? Imagina que estás al borde de rendirte. Todo a tu alrededor parece caerse. El cansancio ha invadido tu cuerpo y el miedo se ha apoderado de tu mente. Has orado, has esperado, has luchado, pero aún así no ves una salida. Y justo cuando piensas que ya no puedes más, algo ocurre. Una voz suave, casi imperceptible, llega a tu corazón. Un susurro. ¿Es posible que ese susurro sea la respuesta que has estado esperando? El Espíritu Santo, en medio de tu angustia, viene a tu encuentro. No con estruendo, no con grandes señales. Lo hace con un susurro, suave y lleno de amor, que te invita a no rendirte. Este video no es solo un llamado a la acción. Es una invitación a abrir los oídos de tu corazón y escuchar esa voz que muchas veces pasa desapercibida. Es una voz que, aunque suave, tiene el poder de transformar todo lo que parecía perdido. Hoy aprenderás cómo reconocer el susurro del Espíritu Santo antes de que decidas rendirte, porque en ese momento de duda, cuando las fuerzas parecen agotarse, el Espíritu está allí, susurrando esperanza, dirección y paz. Solo necesitas saber cómo escucharlo. Este es el comienzo de un viaje en el que descubrirás que incluso en los momentos de mayor desesperación hay una voz que te llama a seguir, a levantarte y a avanzar. No estás solo. Y el Espíritu Santo está aquí, esperando que lo escuches. Vamos a explorar juntos cómo identificar esos susurros y cómo permitir que te guíen antes de que decidas rendirte. La primera señal de un susurro: la paz que desafía la desesperación. Estás atravesando una tormenta emocional, espiritual o incluso física que parece no tener fin. Todo parece caerse a tu alrededor. Las expectativas no se cumplen. Las promesas de Dios parecen lejanas y las dudas empiezan a ocupar cada rincón de tu mente. Te has esforzado por seguir adelante, por mantener la fe, por confiar en el plan divino, pero llega un momento en que la desesperación comienza a tomar control. Te preguntas si realmente hay esperanza, si las cosas cambiarán o si simplemente es el final de este camino. Sin embargo, en medio de esa tormenta, cuando más parece que todo está en contra, algo ocurre. Algo que no puedes definir con precisión, pero que lo sientes profundamente. Es una calma, una sensación que no debería estar allí, dada la magnitud de lo que estás viviendo. Esta calma no es producto de tu comprensión, ni es el resultado de que las cosas hayan mejorado. No, esta paz llega sin explicaciones lógicas. No hay razón humana para que sientas esa tranquilidad, pero la sientes. Esa es la primera señal del Espíritu Santo. Es su susurro. A veces ignoramos o no reconocemos esta paz. Pensamos que se trata de una coincidencia o simplemente de un breve respiro antes de lo inevitable. Pero es mucho más que eso. Esa paz no es solo la ausencia de estrés o ansiedad, sino la presencia activa del Espíritu Santo en tu vida. Él sabe cuándo necesitas ser sostenido, cuándo necesitas ese toque suave que te recuerda que no todo está perdido. La paz que desafía la desesperación es su manera de hacerte saber que, a pesar de lo que tus ojos ven y tu mente cree, Él está en control. Es su manera de susurrarte al oído que no te rindas, que no dejes que el miedo gobierne tu vida, que no permitas que la desesperación se quede contigo. Cada vez que sientas esta paz en medio de la tormenta, aunque no entiendas de dónde proviene, puedes estar seguro de que es el Espíritu Santo trabajando en ti. Él no viene con estruendo ni con grandes demostraciones visibles. Él viene en la quietud, en la suavidad, en la calma interna que solo Él puede dar. Cuando el miedo te consume, cuando la angustia te ahoga, esa paz se convierte en un refugio. No es una solución inmediata a tus problemas, pero es el comienzo de un cambio en tu corazón.
La paz del Espíritu te da el espacio que necesitas para respirar, para pensar, para permitir que la claridad entre en tu mente. Recuerda que esta paz no es una promesa de que todo se resolverá de inmediato. No siempre es la solución instantánea a tu problema, sino la seguridad de que no estás solo en el proceso. El Espíritu Santo te envuelve con su paz como un recordatorio de que, aunque las circunstancias no cambien al instante, tu alma está siendo sostenida por algo mucho más grande que el caos que te rodea. Esta paz te prepara para recibir las instrucciones del Espíritu, para escuchar lo que Él tiene que decirte. El susurro que sigue a esta paz te dará la dirección que necesitas para avanzar, pero primero necesitas experimentar esa calma que viene de lo alto. Es importante aprender a reconocer esta paz, a detenerte y a escuchar en medio de la tormenta, porque muchas veces lo que más necesitamos en los momentos de desesperación no es una respuesta inmediata, sino la paz que nos permite confiar. Es la paz que te da el valor de seguir adelante, de no rendirte. Es la paz que te dice, está bien, no tienes que tener todas las respuestas ahora, puedes descansar en mi presencia. Esta paz es un refugio y es el primer paso hacia la revelación del Espíritu Santo. Él sabe que lo que más necesitas en ese momento de incertidumbre es esa paz que te da fuerzas para continuar. Y cuando esa paz inunda tu ser, algo en ti cambia. Ya no ves las cosas con los mismos ojos. Te has alineado con el Espíritu Santo y Él te está guiando hacia lo que viene. Es crucial que cuando experimentes esta paz, la reconozcas como el Espíritu Santo tocando tu vida. No es una casualidad. No es solo una sensación de alivio temporal. Es la intervención divina en tu vida, diciéndote que no importa lo que enfrentes, no estás solo. Él está contigo. Y esta paz, aunque suave y silenciosa, es una muestra del poder transformador del Espíritu. No te dejes engañar por el silencio o la calma momentánea. Esa es la manera en que Dios, por medio del Espíritu Santo, te invita a seguir adelante. Te está diciendo que en la quietud de tu alma, en la paz que sobrepasa todo entendimiento, encontrarás la fortaleza para seguir caminando, paso a paso, hasta que todo lo que te ha agobiado desaparezca. Recuerda, cada vez que sientas esa paz en medio de tu tormenta, es el Espíritu Santo hablando. Escucha su susurro, porque lo que está sucediendo en tu interior es solo el comienzo de una transformación mucho más profunda. Esa paz no solo te sostiene, sino que te prepara para lo que Dios tiene preparado para ti, aun cuando no lo veas. Es la señal de que, aunque no tengas todas las respuestas, estás en el lugar correcto. Y lo más importante, no te rindas, porque el Espíritu Santo está allí, hablándote en paz, dándote el valor para continuar. La sutil diferencia entre el susurro y tus pensamientos. A menudo, cuando estamos en medio de una lucha interna, es fácil confundirse entre lo que es un susurro del Espíritu Santo y nuestros propios pensamientos. En los momentos de desesperación, nuestros pensamientos pueden ser intensos, ruidosos y llenos de dudas, miedos o deseos. Es natural sentir que las voces dentro de nuestra cabeza nos guían, pero ¿cómo podemos discernir cuál es la voz del Espíritu y cuál es solo la marea turbulenta de nuestra mente humana? Primero, debemos entender que el Espíritu Santo no habla con la misma intensidad o urgencia que nuestros pensamientos, mientras que la mente humana tiende a ser impaciente, ansiosa y a veces incluso ruidosa. El susurro del Espíritu es suave, sutil y lleno de paz. Cuando estás en medio de una tormenta emocional, tus pensamientos pueden ser como un torbellino, revoloteando en todas direcciones y dándote 1.000.000 de razones para rendirte. Pero el susurro del Espíritu, aunque suave, tiene una cualidad distinta. Es una voz tranquila, firme, pero llena de confianza.
No empuja, no grita, solo está ahí, esperándote a que te detengas y prestes atención. Un truco para identificar si lo que estás sintiendo es el susurro del espíritu es la paz que lo acompaña. Aunque tus pensamientos puedan estar llenos de ansiedad, de preocupación o incluso de desesperación, el susurro del espíritu siempre trae consigo un sentido de serenidad, de calma en medio de la tormenta. Es una paz que te anima a seguir adelante, aunque no veas el camino claro. Por otro lado, los pensamientos que provienen de ti mismo o de influencias externas pueden estar llenos de confusión, incertidumbre y miedo. Mientras el espíritu te dice, no te preocupes, confía, los pensamientos humanos tienden a empujarnos hacia el caos y la parálisis. Es importante que reconozcas la diferencia entre un pensamiento basado en el miedo y un susurro basado en la fe. A menudo, los pensamientos de miedo nos dicen lo que no podemos hacer, lo que nos falta, lo que no somos. Nos dicen que no tenemos lo suficiente, que no somos suficientes. Por el contrario, el susurro del espíritu siempre te llama a mirar hacia adelante, a mirar hacia lo que es posible con Dios. Te recuerda que eres más de lo que piensas, que tienes el poder de superar lo que te está agobiando, y aunque la dirección que te da puede ser pequeña o sutil, siempre te empuja a tomar un paso de fe, a moverte hacia lo que está alineado con el propósito divino. El Espíritu Santo también nos habla a través de la intuición. No se trata de una respuesta lógica o racional, sino de una sensación interior profunda. Es una certeza en el corazón que te dice que sigas adelante, que te quedes quieto o que tomes una decisión. A veces, esa intuición puede ser tan suave que te hace preguntarte si es solo una sensación o si realmente es el Espíritu Santo hablándote. Pero lo que debes aprender es a confiar en esa sensación. El Espíritu no nos da todo el panorama de inmediato, pero nos da la dirección suficiente para dar un paso. Si bien los pensamientos humanos pueden ser sobrecogedores y abrumadores, el susurro del Espíritu te deja con una sensación de tranquilidad, de que no importa lo que pase, todo va a estar bien. Otra diferencia clave es que los pensamientos humanos, especialmente los pensamientos negativos, tienden a ser autocríticos. Se centran en las limitaciones y en lo que no puedes hacer. Te dicen, no eres suficiente o nunca lo lograrás. El susurro del Espíritu, por otro lado, nunca te condena. Siempre te llama a lo que eres capaz de hacer a través de la gracia de Dios. Es un recordatorio constante de que no tienes que hacerlo todo solo, de que tienes el respaldo del Espíritu Santo para seguir adelante. Aunque el camino sea incierto, el susurro te asegura que no te dejará solo. Para reconocer con claridad la voz del Espíritu, es necesario que te tomes el tiempo para estar en silencio. En medio de la tormenta de pensamientos, hacer una pausa es fundamental. La vida puede ser ruidosa, llena de distracciones, pero si no aprendes a aquietar tu corazón, será difícil distinguir el susurro de la voz de Dios. El Espíritu no siempre habla en momentos de caos. Él espera a que encuentres ese espacio de quietud, esa calma interior donde puedes escuchar su voz sin la interferencia de las preocupaciones mundanas. Cuando te tomas el tiempo para estar en la presencia del Espíritu, para callar tu mente y poner en descanso las preocupaciones del día, comienza a surgir la claridad. Es en esos momentos que el Espíritu susurra con mayor fuerza. Te hablará de maneras que solo tú podrás comprender. Pero necesitas estar dispuesto a escuchar, a aquietar tu mente, a detenerte en medio del ruido para permitir que el Espíritu hable.
El desafío está en confiar en esos susurros, aun cuando no comprendas completamente lo que está sucediendo. Y, lo más importante, es aprender a reconocer que esos susurros son la voz de Dios, que está guiando tu vida hacia lo mejor que Él ha preparado para ti. Cuando aprendas a distinguir la voz del Espíritu Santo de tus propios pensamientos, serás capaz de moverte con confianza en su dirección. El susurro del Espíritu te llevará a lugares de paz, de crecimiento y de victoria, aún en los momentos cuando el mundo diga que no puedes más. ¿Por qué el Espíritu habla en susurros? En un mundo donde la información llega a nosotros con la fuerza de una avalancha, donde las voces externas parecen competir por nuestra atención y las distracciones nunca cesan, es difícil imaginar que Dios, el Creador del universo, el Señor Todopoderoso, quiera hablar con nosotros en susurros. La pregunta que surge es, ¿por qué el Espíritu Santo no habla en gritos, en grandes señales, en demostraciones de poder que dejen claro su mensaje? La respuesta está en la misma naturaleza de Dios. Dios, en su infinita sabiduría y amor, ha elegido comunicarse con nosotros a través de susurros, porque el Espíritu Santo no quiere forzar su voluntad sobre nosotros. Él quiere una relación basada en la libertad, el amor y la confianza, no en la imposición. A través de su suave voz, el Espíritu Santo nos invita a escuchar, a buscarlo, a estar atentos y dispuestos a responder, no porque tengamos miedo, sino porque elegimos hacerlo desde el corazón. Él respeta nuestro libre albedrío y su comunicación no es coercitiva, sino que es una invitación al diálogo íntimo y personal con cada uno de nosotros. El susurro de Dios es un acto de respeto hacia nuestra voluntad. Él no grita porque no quiere abrumarnos. En lugar de eso, Él susurra porque respeta el espacio de nuestro corazón, esperando que voluntariamente le permitamos entrar. Esta es una de las maravillas de la relación con el Espíritu Santo. Nos da el poder de decidir, de ser conscientes de su presencia y de su guía, sin forzarnos a aceptar lo que no queremos. El susurro es un recordatorio de que Dios no está interesado en hacer que hagas algo por obligación, sino que quiere que lo hagas porque has elegido escuchar su voz. La suavidad de su voz es un reflejo de su paciencia con nosotros. Al susurrar, el Espíritu nos invita a acercarnos a Él de una manera más profunda y personal. El susurro exige una respuesta más atenta, un corazón más enfocado. En un mundo donde todo es ruidoso, donde la prisa y el estrés gobiernan, el susurro divino es una invitación a detenernos, a calmar nuestro corazón y a hacer espacio para que Él hable. Es fácil escuchar cuando estamos dispuestos a callar el ruido, tanto interno como externo. El susurro te invita a crear un espacio para Dios en medio de tu agitada vida diaria. Cuando Dios susurra, está llamándote a su cercanía, a su intimidad. No se trata solo de palabras, se trata de una conexión profunda, de una relación que va más allá de lo visible y lo audible. Otra razón por la que el Espíritu habla en susurros es porque el susurro exige atención. No se trata solo de oír, sino de escuchar. En la vida cotidiana, muchas veces escuchamos, pero no prestamos atención a lo que realmente se nos está diciendo. La misma dinámica sucede con el Espíritu. Cuando el Espíritu habla en susurros, nos llama a detenernos y poner toda nuestra atención en Él. Nos hace más receptivos a su guía. En un mundo saturado de voces, el susurro del Espíritu es un acto de amor porque nos invita a parar, a buscar, a estar presentes. Además, los susurros del Espíritu Santo no son solo para momentos de crisis o desesperación. Aunque a menudo nos orientan en tiempos difíciles, también están presentes en los momentos de alegría, de paz, de quietud. Los susurros del Espíritu
nos recuerdan que Él está cerca, dispuesto a guiarnos en cada etapa de nuestra vida. Es fácil pensar que necesitamos escuchar la voz de Dios solo cuando estamos perdidos o en problemas. Pero el Espíritu Santo susurra en todo momento, guiándonos suavemente, mostrándonos el camino, no solo en los momentos de dificultad, sino también en las decisiones diarias y cotidianas. Este capítulo también nos enseña a confiar en los susurros del Espíritu, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. Cuando el Espíritu susurra, a menudo no nos da una respuesta inmediata o completa. No siempre sabemos el destino final o la ruta exacta, pero lo que nos da es confianza. Con cada susurro, Él nos invita a dar un paso a la vez, confiando en su guía sin tener todas las respuestas. La confianza no se basa en ver el final del camino, sino en saber que la voz que nos guía es la de un Padre amoroso, que conoce el futuro y nos lleva por donde debemos ir. Es fundamental que aprendamos a reconocer estos susurros, a discernir cuándo el Espíritu está hablando y cuándo son solo nuestros propios pensamientos. El Espíritu Santo nos habla en una voz suave, pero clara. Es una voz que trae paz, que trae claridad, que nos alienta a seguir adelante. Es la voz que, aunque silenciosa, tiene un impacto profundo, transformador, y esa voz, aunque suave, tiene el poder de mover montañas, de cambiar corazones y de abrir puertas que parecían cerradas. Por eso, es importante que no minimices el poder de los susurros del Espíritu. Aunque parezcan pequeños, son los que nos llevan a la transformación. Cada susurro es un paso más hacia el propósito de Dios en tu vida, y cada vez que eliges escuchar, te acercas más a la vida plena que Él tiene preparada para ti. A través de los susurros, el Espíritu Santo se convierte en un guía constante, dándote dirección, amor y consuelo en cada momento. La sutil diferencia entre el susurro y tus pensamientos. En medio del caos mental, de las luchas internas y las tormentas emocionales, puede ser difícil saber si lo que escuchamos en nuestro corazón proviene del Espíritu Santo o si es solo una mezcla de nuestros propios pensamientos. Es natural que nuestras mentes se inunden con pensamientos constantes, ansiedades y preocupaciones, especialmente cuando estamos enfrentando decisiones difíciles o momentos de incertidumbre. Sin embargo, aprender a discernir entre el susurro del Espíritu y los pensamientos humanos es esencial para poder avanzar en el camino de fe. Los pensamientos humanos tienden a ser rápidos, confusos y a menudo llenos de duda. Cuando estamos enfrentando problemas o situaciones complejas, nuestra mente puede producir una multitud de pensamientos, algunos de ellos contradictorios, que nos hacen sentir perdidos o inseguros. Estos pensamientos pueden estar llenos de miedo, ansiedad y confusión. Te dicen cosas como, no lo lograrás, nunca será suficiente, o este es el fin. Nos arrastran hacia el caos y la desesperación, haciéndonos creer que no hay salida. La mente humana puede ser ruidosa, especialmente cuando estamos bajo presión. En medio de esta confusión, puede ser difícil escuchar la voz del Espíritu Santo. Por otro lado, el susurro del Espíritu Santo siempre viene con una sensación de paz, incluso en medio de la incertidumbre. A diferencia de los pensamientos humanos, que nos bombardean y nos llevan a la ansiedad, el susurro del Espíritu trae claridad y calma. La voz del Espíritu nunca es caótica ni ansiosa. En lugar de incrementar el miedo o la confusión, el susurro de Dios trae una sensación de seguridad, una invitación a descansar en Él, a confiar. El Espíritu no nos lleva al miedo, sino a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque no tengamos todas las respuestas, el susurro nos asegura que no estamos solos y que Dios tiene un plan para nosotros.
Una clave importante para distinguir entre los pensamientos humanos y el susurro del espíritu es la sensación de paz interna. Cuando estás pensando o tomando decisiones y sientes un creciente sentido de paz, incluso si la situación no parece resolverse inmediatamente, es una señal de que estás escuchando la voz del espíritu. Esta paz no proviene de tus propias capacidades o entendimiento, sino de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Es la paz que te sostiene cuando todo lo demás se tambalea. La paz que te dice que no importa lo que pase, estás en las manos de un Dios que te ama y que cuida de ti. Por el contrario, los pensamientos humanos, especialmente los que provienen del miedo o de la inseguridad, tienden a crear un ambiente de ansiedad. Pueden hacernos sentir que tenemos que tomar decisiones precipitadas, que debemos actuar de inmediato o que el tiempo se acaba. El Espíritu Santo, sin embargo, rara vez nos empuja a decisiones apresuradas. Su susurro siempre está acompañado de una sensación de calma y discernimiento. Él nunca te instará a tomar decisiones impulsivas o a seguir caminos que te lleven a la frustración. Su voz siempre te da el espacio para reflexionar, para tomar un paso tranquilo, sin presiones innecesarias. Es importante entender que el susurro del Espíritu Santo no siempre llega con una respuesta clara y definitiva a todos tus problemas. A veces su voz solo te da una palabra de aliento, un pequeño susurro que te dice que sigas adelante, aunque no tengas toda la información que deseas. A diferencia de los pensamientos humanos, que a menudo nos exigen tener todo bajo control, el Espíritu nos enseña a confiar en que Él tiene el control, incluso cuando no vemos toda la imagen. Además, el susurro del Espíritu Santo suele ser consistente con lo que ya sabemos de Dios y su palabra. Cuando el Espíritu te habla, lo hace de una manera que está alineada con los principios de la Biblia y con el amor de Dios. Sus susurros nunca contradicen lo que Dios ha revelado en su palabra. Por lo tanto, si lo que sientes o escuchas te lleva a la paz, a la fe, a la obediencia y a la confianza en Dios, es probable que sea su voz. En cambio, si tus pensamientos te llevan al miedo, la duda o la desobediencia, es una señal de que esos pensamientos no provienen de Dios. Para aprender a distinguir mejor entre los susurros del Espíritu y los pensamientos humanos, es necesario practicar la quietud y la escucha activa. En los momentos de caos, cuando los pensamientos parecen multiplicarse, es vital tomar un tiempo para estar en silencio y permitir que el Espíritu hable. La quietud no solo es un descanso físico, sino un descanso mental y espiritual, donde puedes abrir tu corazón para escuchar de manera clara lo que Dios tiene para decirte. La oración, la meditación en la palabra de Dios y la introspección son herramientas esenciales para escuchar mejor al Espíritu. La diferencia entre el susurro del Espíritu y nuestros pensamientos será más clara cuanto más te acerques a Dios. Al buscarlo en oración y en su palabra, entrenas tu oído espiritual para escuchar su voz y discernirla de tus propios pensamientos. La intimidad con Dios te permite reconocer su voz cuando te susurra, incluso en medio del caos de la vida cotidiana. Al final, la clave está en aprender a confiar en lo que sientes cuando el Espíritu habla. Ese sentido de paz, de seguridad y de dirección será tu confirmación de que lo que estás escuchando no es solo un pensamiento pasajero, sino la voz de Dios invitándote a avanzar, a seguir su camino y a confiar en su poder y guía. El susurro como un recordatorio del propósito divino. Cuando las circunstancias de la vida parecen estar en caos, cuando los obstáculos se presentan en cada esquina y la ansiedad se apodera de tu mente, el susurro del Espíritu Santo viene a recordarte algo fundamental.
Tu vida tiene un propósito divino. En esos momentos de desesperación, cuando todo lo que ves parece estar desmoronándose, el Espíritu te susurra suavemente que no estás aquí por accidente, que tu existencia está alineada con un propósito eterno y que cada paso que das tiene un significado más grande del que puedes comprender en ese instante. Este recordatorio es uno de los más poderosos y sutiles que el Espíritu puede ofrecerte. Muchas veces nos vemos atrapados en nuestras circunstancias y nos olvidamos de la verdad profunda de que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Las dificultades pueden hacernos cuestionar este propósito, pero el Espíritu, a través de su susurro, nos invita a recordar quiénes somos en Cristo. No somos víctimas de nuestras circunstancias, sino que somos instrumentos elegidos para cumplir una misión divina en este mundo. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esta promesa es un recordatorio de que, a pesar de la confusión que podamos sentir en nuestras vidas, Dios ya ha trazado un camino para nosotros. El susurro del Espíritu es una llamada a recordarnos que ese plan no se ha desviado, que cada desafío que enfrentamos es parte de ese propósito divino. Cuando el Espíritu Santo te susurra, te está diciendo: tu vida tiene sentido, incluso cuando no lo puedes ver ahora. Lo que estás viviendo es una parte del diseño eterno de Dios para tu vida. Es un susurro que te anima a mantener la fe, a confiar en que, aunque el camino pueda ser incierto y lleno de dificultades, cada paso que das te acerca más a tu propósito. El Espíritu te recuerda que las pruebas que enfrentas no son el fin, sino que son momentos de refinamiento que te están preparando para lo que está por venir. Es importante comprender que este susurro no es solo un consuelo emocional. Es un llamado profundo que te recuerda que tienes un propósito eterno. No importa lo que el mundo diga sobre ti o lo que pienses de ti mismo en momentos de debilidad, el Espíritu te habla para que no olvides tu verdadero valor en los ojos de Dios. El susurro del Espíritu Santo se convierte en una herramienta de fortaleza que te permite levantar la cabeza y seguir adelante a pesar de los desafíos. Este recordatorio del propósito divino no solo se aplica a momentos de sufrimiento, sino también a esos momentos de éxito. A veces, cuando las cosas van bien, podemos olvidar que nuestra prosperidad y éxito también están conectados con el propósito divino. El Espíritu susurra para mantenernos humildes, recordándonos que nuestra vida, en todo su esplendor, tiene un fin mucho mayor que solo nuestro bienestar personal. El éxito no es solo para disfrute propio, sino para ser un testimonio de la bondad y fidelidad de Dios. El propósito de Dios para tu vida es más grande que cualquier circunstancia temporal. Aunque las puertas se cierren, aunque las respuestas no lleguen a tiempo, el susurro del Espíritu te asegura que estás en el camino correcto. El propósito divino se despliega a su debido tiempo. Cuando el Espíritu te recuerda que tienes un propósito, también te invita a descansar en la verdad de que Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando no ves resultados inmediatos. A lo largo de tu vida habrá momentos de incertidumbre. Habrá días en los que te sentirás perdido, sin rumbo, sin saber si el esfuerzo vale la pena. Pero en esos momentos, cuando te estés preguntando si vale la pena seguir adelante, el Espíritu susurra: no te olvides de tu propósito. Todo lo que estás viviendo tiene un propósito más grande. No te rindas. Estos susurros son más que solo palabras de aliento. Son recordatorios de la eternidad, de que lo que haces aquí tiene un impacto eterno en el reino de Dios. El susurro del Espíritu te llama a recordar quién eres en Cristo,
a recordar el plan perfecto de Dios para tu vida, incluso cuando las circunstancias no parecen coincidir con lo que esperabas. Es un recordatorio de que tu vida tiene valor, que tu lucha tiene sentido y que cada paso que das está en las manos de un Dios que te guía y te prepara para lo que viene. Cuando te sientas perdido o desanimado, escucha el susurro del Espíritu, porque Él está recordándote que lo que ahora parece un desvío, en realidad es parte de un plan divino mucho mayor. Escuchar el susurro en momentos de angustia. En los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando las emociones nos invaden y el corazón se siente pesado, el susurro del Espíritu Santo se vuelve aún más importante. La angustia, ya sea por una pérdida, una dificultad o una crisis personal, puede nublar nuestra capacidad para escuchar claramente. Nos rodea una tormenta de pensamientos y sentimientos que nos impulsan a rendirnos, a abandonar la esperanza y a dudar de todo lo que hemos creído. En esos momentos, el susurro del Espíritu Santo es una luz suave en medio de la oscuridad, una voz tranquila que nos invita a no rendirnos. Cuando estamos en la tormenta emocional, nuestras mentes pueden ser un campo de batalla. El dolor, la tristeza, la ira, el miedo o la ansiedad pueden hacernos pensar que no hay salida. Los pensamientos negativos nos inundan y nos resulta difícil ver más allá del momento presente. A menudo deseamos respuestas rápidas, soluciones inmediatas. Queremos ver la salida ahora mismo, pero el susurro del Espíritu Santo no llega de inmediato con una solución completa. Viene en momentos de calma, susurrando a nuestro corazón, recordándonos que no estamos solos, que Él está con nosotros en medio de la tormenta. En esos momentos de angustia, el Espíritu no necesariamente cambia las circunstancias de inmediato. Pero Él viene a recordarnos algo fundamental. Somos más fuertes de lo que creemos y estamos siendo sostenidos por un amor más grande que el miedo que sentimos. Su voz no grita ni se impone. Más bien, nos envuelve con una paz sutil que nos dice que, aunque el dolor es real, no define nuestra identidad ni nuestro destino. El susurro del Espíritu te recuerda que las emociones que sientes son válidas, pero no son permanentes. Te invita a mirar más allá del dolor inmediato, a sostenerte en su promesa de que hay algo más grande en camino. Es común que cuando estamos pasando por momentos difíciles, perdamos la perspectiva. Nos centramos tanto en el problema que dejamos de ver la solución. Pero el Espíritu Santo, en su ternura y amor, nos susurra recordándonos la esperanza. Te recuerda que, aunque el mar esté agitado, hay paz en él, y esa paz te alcanzará. Esa paz no te garantiza que todo se resolverá instantáneamente, pero sí te garantiza que no tendrás que caminar solo. El Espíritu te promete que estará contigo, guiándote paso a paso, incluso cuando todo lo que puedes ver es oscuridad. Una de las maneras más claras en que el Espíritu susurra durante momentos de angustia es a través de la sensación de consuelo y compañía. En medio de tu dolor, Él está allí, cerca de ti, sosteniéndote. El Espíritu no siempre nos habla con palabras claras o directas, sino que a menudo nos comunica su presencia de maneras profundas e íntimas. El consuelo del Espíritu es algo que no puede ser explicado completamente, pero que se experimenta profundamente en el alma. Es una calma que invade el corazón roto. Es un abrazo invisible que te recuerda que no estás solo. Aprender a escuchar el susurro del Espíritu en tiempos de angustia requiere que entrenemos nuestro corazón y nuestra mente a estar receptivos a su presencia. En lugar de enfocarnos solo en lo que nos falta o lo que nos duele, debemos aprender a buscar la paz de Dios que excede nuestro entendimiento. La paz del Espíritu no es una solución inmediata al dolor, pero es una garantía de que aunque el camino sea difícil, Él camina contigo.
No te dejes engañar por la apariencia de tus circunstancias. Aunque el dolor y la angustia sean reales, el Espíritu está obrando en tu vida para restaurarte y guiarte hacia algo mejor. El susurro del Espíritu en los momentos de angustia también te lleva a la confianza y la esperanza. Él no solo te consuela, sino que también te recuerda que hay un propósito en lo que estás atravesando. El sufrimiento no es en vano. Todo lo que estás viviendo es parte de la formación de tu carácter, de tu fe y de tu capacidad para servir a otros en el futuro. A través del sufrimiento, el Espíritu está moldeando algo hermoso en ti. Aunque no puedas verlo en el momento, Él está trabajando para tu bien y para su gloria. Cuando aprendes a escuchar el susurro, te das cuenta de que el dolor no es el final de la historia, sino el comienzo de una nueva etapa de crecimiento espiritual. Es fundamental entender que en medio de la angustia, el susurro del Espíritu te invita a descansar en su amor. Nos dice que, aunque el camino sea difícil, no tenemos que llevar la carga solos. El Espíritu es nuestro consolador, nuestro ayudador. Él no nos abandona, sino que está allí, guiándonos con paciencia, hasta que el tiempo de la sanidad y la restauración llegue. En lugar de huir del dolor o tratar de ignorarlo, el Espíritu nos invita a caminar a través de él con fe, sabiendo que al final de la prueba habrá una victoria que solo Él puede otorgar. Al final, cuando el susurro del Espíritu se escucha en medio de la angustia, se convierte en la fuente de renovación. No es solo un consuelo momentáneo, sino un recordatorio de que el dolor tiene fin y que con él la restauración es posible. No te rindas. Escucha el susurro, porque aunque no entiendas todo lo que estás viviendo ahora, el Espíritu está obrando en tu vida para llevarte de la angustia a la paz, de la oscuridad a la luz. Cómo el Espíritu Santo habla a través de las emociones. Las emociones son una parte vital de la experiencia humana. Nos afectan profundamente y a veces pueden dominar nuestra mente y corazón. El miedo, la ira, la tristeza, la ansiedad, la frustración, todas son emociones legítimas que surgen a medida que enfrentamos las dificultades de la vida. Sin embargo, el Espíritu Santo también utiliza nuestras emociones para comunicarse con nosotros. A menudo pensamos que las emociones son algo que debemos controlar o incluso ignorar, pero en realidad el Espíritu puede hablar a través de ellas, guiándonos en momentos de incertidumbre y dándonos la dirección que necesitamos. El Espíritu Santo no solo se manifiesta en momentos de calma o meditación profunda. A menudo, Él se comunica en medio de nuestras emociones más intensas. Cuando estamos abrumados por el miedo, por ejemplo, podemos experimentar un susurro suave que nos dice: «No temas, yo estoy contigo». Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que llega como un bálsamo para nuestras almas. En momentos de tristeza, el Espíritu puede susurrar a nuestro corazón, recordándonos que Dios está cerca de los quebrantados de corazón, que Él está con nosotros en medio del dolor. En el miedo, puede guiarnos hacia la valentía, en la angustia, hacia la esperanza. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4, el apóstol Pablo escribe: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios». El Espíritu Santo, al ser el Consolador, no solo nos consuela en nuestros momentos de angustia, sino que también usa esas emociones para formarnos, para transformarnos, para ayudarnos a reconocer más profundamente el amor de Dios y su presencia. Pero,
¿Cómo saber cuándo el Espíritu está hablándote a través de tus emociones? La clave está en discernir si la emoción te lleva a un lugar de paz, dirección y confianza en Dios. Por ejemplo, si sientes una gran carga de preocupación o ansiedad y al mismo tiempo una voz suave y pacífica te dice que confíes, que Él tiene el control, es posible que sea el Espíritu guiándote. No es una emoción negativa que te consume, sino un recordatorio en tu corazón de que, aunque tus emociones sean intensas, Él está contigo, que no te ha dejado solo. Esa sensación de serenidad, esa calma en medio del caos, es una forma en que el Espíritu Santo se comunica contigo. Otro aspecto importante de cómo el Espíritu Santo usa las emociones es que nos ayuda a identificar y confrontar áreas que necesitan sanidad. Muchas veces, nuestras emociones surgen como una respuesta a heridas no sanadas, a traumas pasados o a patrones de pensamiento destructivos. El Espíritu Santo, al hablarnos a través de nuestras emociones, nos señala esas áreas de nuestra vida que necesitan ser restauradas. Si, por ejemplo, experimentas una profunda tristeza, pero al mismo tiempo una sensación de que es un momento para perdonar y dejar ir el pasado, es posible que el Espíritu esté señalando una herida que necesita sanación. En la vida cristiana, las emociones no son algo que deba ser evitado o desechado, sino algo que Dios puede usar como un canal para enseñarnos más sobre nosotros mismos, sobre su voluntad y sobre su amor. Es importante no ignorar las emociones intensas, sino tomar un momento para detenerse y pedirle al Espíritu que te revele lo que está detrás de ellas. A veces, al preguntar, ¿por qué me siento así? ¿Qué me está tratando de decir el Espíritu? Podemos obtener una comprensión más profunda de la verdad que está siendo revelada a través de nuestras emociones. El Espíritu quiere usar esas experiencias emocionales como un medio para acercarnos más a Él. Al permitir que el Espíritu trabaje en nuestras emociones, estamos abriendo nuestro corazón a la transformación. El Espíritu no solo calma nuestra ansiedad o consuela nuestro dolor. Él quiere que nuestras emociones sean transformadas para alinearse con la voluntad de Dios. La tristeza puede ser transformada en gozo, el miedo puede ser reemplazado por valentía y la ira puede convertirse en paciencia. Al entregar nuestras emociones al Espíritu, le estamos permitiendo sanar y redirigir nuestra respuesta emocional de acuerdo con el propósito divino. Es esencial que reconozcamos cómo el Espíritu Santo habla a través de nuestras emociones, porque Él no solo nos guía cuando estamos en calma, sino que también nos habla en medio de nuestra lucha interna. En la tristeza, Él susurra consuelo. En el miedo, Él susurra valentía. En la desesperación, Él susurra esperanza. Todo esto es parte del trabajo continuo del Espíritu Santo en nuestras vidas, ayudándonos a caminar con Él a través de cada emoción que experimentamos. En los momentos de angustia, cuando nuestras emociones están desbordadas, si escuchamos con atención, podemos reconocer la suave voz del Espíritu Santo guiándonos. Él está allí, hablándonos a través de las emociones que sentimos, y al hacerlo nos ayuda a crecer más cerca de su voluntad y a encontrar paz incluso en medio del tormentoso mar emocional. La quietud espiritual que abre la puerta al susurro. Vivimos en un mundo lleno de ruido, tanto externo como interno. El ajetreo de la vida diaria, las preocupaciones constantes, los pensamientos que nos bombardean desde todas las direcciones hacen que el corazón y la mente estén constantemente en movimiento. Este constante bullicio puede dificultar la conexión con el Espíritu Santo, cuyo susurro suave y sereno requiere un espacio de quietud para ser escuchado.
La quietud espiritual no es solo la ausencia de ruido, es un estado interior de calma, una disposición para detenerse y escuchar lo que el Espíritu tiene para decirnos. La mayoría de las veces, cuando estamos buscando respuestas o dirección, nuestras mentes están aceleradas. Estamos pensando en lo que viene, en lo que ya pasó, en lo que tenemos que hacer. Esta frenética actividad mental hace que sea difícil escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo, sin embargo, no grita para llamar nuestra atención. Él susurra, y el susurro divino no puede ser escuchado en medio de una mente agitada o de un corazón apresurado. Para escuchar al Espíritu, necesitamos crear espacio, hacer una pausa y estar dispuestos a entrar en un lugar de silencio y receptividad. La quietud espiritual es más que solo estar en silencio físico. Se trata de hacer una pausa en la actividad mental y emocional. Es un acto de rendición en el que le permitimos al Espíritu Santo tener todo el espacio para trabajar en nosotros. Cuando buscamos estar en quietud ante Dios, lo que estamos haciendo es colocar nuestra confianza en Él, dejando atrás las preocupaciones y el estrés, y abriéndonos a su guía. Este espacio de quietud es el lugar donde el Espíritu se mueve con mayor claridad, donde podemos escuchar su voz, aunque suave y tranquila, guiándonos con certeza. En los Salmos encontramos muchas invitaciones a la quietud. En Salmo capítulo 46, versículo 10, se nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esta invitación a la quietud no es solo una sugerencia, sino una instrucción para conectarnos con la presencia de Dios. La quietud no es algo pasivo, es un acto activo de fe. Al detenernos y entrar en la quietud, estamos diciéndole al Espíritu que estamos dispuestos a escuchar, que estamos dispuestos a recibir su guía, incluso si no tenemos todas las respuestas de inmediato. La quietud nos permite enfocarnos completamente en la presencia de Dios y nos da la oportunidad de escuchar lo que Él está susurrando a nuestros corazones. La quietud espiritual también nos ayuda a poner en perspectiva nuestras preocupaciones y problemas. En medio del ruido y el caos de la vida diaria, nuestros problemas parecen abrumadores, casi insuperables. Pero cuando nos detenemos, cuando entramos en un lugar de silencio ante Dios, nuestros problemas se ven desde una perspectiva diferente. La quietud nos permite ver las cosas con claridad, sin el filtro de la ansiedad y el miedo. Es en este espacio de calma donde podemos escuchar la voz del Espíritu Santo recordándonos que no estamos solos, que hay un propósito divino en todo lo que vivimos. Esta quietud no solo es necesaria para escuchar al Espíritu, sino que también nos permite recibir su consuelo y paz en los momentos de angustia, cuando el corazón está agitado y la mente llena de pensamientos caóticos. La quietud espiritual actúa como un refugio. Nos ayuda a descansar en la presencia de Dios, a detenernos y encontrar consuelo en su cercanía. Cuando estamos en quietud ante Él, el Espíritu Santo puede ministrar nuestras heridas, calmar nuestras ansiedades y recordarnos la verdad de su amor. Una de las maneras más efectivas de practicar la quietud espiritual es a través de la oración y la meditación. La oración no siempre tiene que ser una conversación activa con Dios. A veces es más poderosa cuando nos tomamos un tiempo para simplemente estar en su presencia. En esos momentos de quietud podemos pedir al Espíritu Santo que hable, que nos muestre la dirección, que nos dé paz. Este tiempo de reflexión nos ayuda a callar el ruido interno y externo y a prepararnos para escuchar con un corazón receptivo. Es importante también entender que la quietud espiritual no es un tiempo de pasividad. Aunque puede parecer un momento de descanso, es un espacio de preparación activa para recibir lo que Dios quiere impartir.
En ese espacio, el Espíritu puede revelarnos cosas que nunca habríamos notado si continuáramos en el ajetreo y el ruido. A veces, la revelación más profunda llega cuando nos detenemos y nos permitimos estar en silencio ante el Señor. Además, la quietud espiritual fortalece nuestra fe. En la calma, podemos recordar que no estamos controlando todo, sino que estamos confiando en un Dios que tiene el control. En la quietud, dejamos que el Espíritu Santo nos recuerde que su plan es perfecto y que todo lo que estamos viviendo tiene un propósito. La quietud es una manera de descansar en Dios y confiar en su guía, sabiendo que Él está obrando, incluso cuando no vemos los resultados de inmediato. En conclusión, la quietud espiritual es una herramienta poderosa para reconocer y escuchar el susurro del Espíritu Santo. Nos permite silenciar el caos que nos rodea y hacer espacio para que Dios hable. Al practicar la quietud, aprendemos a escuchar con atención, a confiar con esperanza y a recibir la dirección que necesitamos. En ese espacio de paz, el Espíritu te susurra, te guía y te fortalece, preparándote para seguir adelante con fe, incluso en los momentos más inciertos de tu vida. El susurro y la duda es ¿cómo distinguirlo de la inseguridad humana? La duda es una de las emociones más comunes que todos enfrentamos en nuestra vida espiritual. A veces nos encontramos en momentos en los que no sabemos qué hacer, hacia dónde ir, o incluso si estamos tomando las decisiones correctas. Es en estos momentos de incertidumbre cuando el susurro del Espíritu Santo puede ser confundido con la inseguridad humana. Nos preguntamos si lo que estamos escuchando es realmente de Dios o simplemente un reflejo de nuestras propias dudas y temores. La inseguridad humana tiene un carácter característico, es inconstante, impredecible y a menudo nos llena de confusión. Los pensamientos de inseguridad pueden ser constantes, cambiando de dirección, impulsándonos a cuestionar cada acción, cada paso, cada decisión. Estos pensamientos pueden ser como una tormenta, desbordados por la preocupación y el miedo. El susurro del Espíritu Santo, por el contrario, tiene una calidad distinta. No es impulsivo ni desordenado. Su voz es clara, calmada y llena de paz. Aunque pueda traer corrección o dirección, nunca te dejará en un estado de confusión o duda constante. Una de las formas más fáciles de distinguir el susurro del espíritu de la inseguridad humana es observar el resultado de cada uno. La inseguridad te deja con un sentimiento de vacilación, de parálisis, de no saber qué hacer. Te lleva a la indecisión y te hace sentir como si estuvieras atrapado en un ciclo de dudas sin fin. El susurro del espíritu, en cambio, trae claridad. Aunque no siempre te dé todos los detalles o una solución completa de inmediato, te da un sentimiento de paz que te permite avanzar con confianza, incluso en la incertidumbre. El susurro te empuja hacia adelante, aunque el camino no esté completamente iluminado. La duda humana también se caracteriza por el miedo al futuro. Nos preguntamos ¿qué pasará? Si nuestras decisiones nos llevarán al fracaso o si seremos capaces de manejar lo que está por venir. El susurro del Espíritu no se basa en el miedo, sino en la confianza en Dios y en su plan. El Espíritu no te dice que todo será fácil o que no enfrentarás dificultades, pero te susurra, confía en mí, no tienes que preocuparte por lo que vendrá. Yo te guiaré paso a paso. Mientras que la duda humana te llena de temores, el Espíritu te llena de valentía y confianza. Él te recuerda que, aunque no veas todo el panorama, Dios tiene todo bajo control. Un aspecto clave de distinguir el susurro del espíritu de la duda humana es la sensación de paz que acompaña al susurro. La inseguridad humana puede venir acompañada de ansiedad,
agitación y la sensación de que algo está mal, pero el susurro del Espíritu trae una paz profunda que, incluso en medio de la tormenta, te asegura que todo estará bien. La paz del Espíritu no depende de las circunstancias externas, sino de la seguridad interna de saber que Dios está guiando tus pasos. Además, el susurro del Espíritu también nos habla en la dirección de la obediencia. A menudo, la duda humana nos lleva a la inacción, nos hace dudar tanto que terminamos paralizados, incapaces de tomar decisiones. El susurro del Espíritu, por otro lado, te lleva a actuar. Te dice que sigas adelante, que des el siguiente paso, que confíes en que Él te dará la sabiduría para hacer frente a lo que venga. No siempre es fácil dar ese paso de fe, pero el Espíritu siempre te da la fuerza para moverte hacia adelante, incluso si no tienes todas las respuestas. El susurro de Dios te invita a actuar con valentía, aunque el futuro sea incierto. El discernimiento entre la duda humana y el susurro del Espíritu también está relacionado con el testimonio interno que el Espíritu te da. Cuando el Espíritu te habla, hay algo en tu corazón que te confirma que es su voz. A veces, esta confirmación es tan sutil que parece solo un sentimiento de certeza. Sin embargo, esa certeza te da la paz necesaria para actuar. Por otro lado, cuando escuchas tus propios pensamientos llenos de inseguridad, puede que no haya esa paz, sino una sensación de inquietud constante. La inseguridad humana te lleva a dudar de ti mismo, mientras que el susurro del Espíritu te asegura que, aunque no tengas todo el control, Dios lo tiene. Es importante aprender a callar las voces externas y la confusión interna para poder escuchar al Espíritu. La duda humana generalmente está alimentada por el ruido externo, por las opiniones de otros, por las circunstancias difíciles, por los fracasos pasados. El susurro del Espíritu, sin embargo, se escucha mejor en el silencio, en la quietud, en ese espacio que le damos a Dios para que pueda hablarnos. La duda nos empuja a preocuparnos por el futuro, pero el Espíritu nos invita a confiar en el presente y a tomar un paso de fe, no importa lo incierto que se vea. En momentos de duda, cuando sientas que la confusión se apodera de tu mente y el miedo te lleva a la parálisis, haz una pausa. Detente, respira y escucha el susurro del Espíritu Santo. Si lo que escuchas te trae paz, claridad y te invita a confiar y a obedecer, es el Espíritu quien te está guiando. Si lo que sientes es confusión, ansiedad y temor, es probable que esos pensamientos provengan de ti mismo o del enemigo. En esos momentos, recuerda que el Espíritu siempre te llevará a un lugar de paz, de seguridad y de valentía, y nunca te dejará en un estado constante de duda e inseguridad. El susurro como una invitación a la obediencia. El Espíritu Santo no solo susurra en momentos de angustia o incertidumbre, sino que también nos susurra para guiarnos hacia una acción concreta, una respuesta. Cuando el Espíritu habla, no es solo para darnos consuelo, sino para llevarnos a una obediencia activa a la voluntad de Dios. A menudo escuchamos su voz de manera suave, casi imperceptible, pero cuando realmente lo escuchamos, nos invita a dar pasos que nos acercan más al propósito divino. La obediencia al Espíritu Santo no es una obediencia forzada. No se trata de un mandato que nos oprime ni de una carga pesada que debemos cargar. La obediencia del Espíritu es una invitación a entrar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Es una invitación a caminar en su plan perfecto, sabiendo que Él nos da la sabiduría y la fortaleza necesarias para enfrentar lo que venga. El susurro del Espíritu te invita a moverte, a actuar, a responder a la llamada de Dios para tu vida. Es importante entender que obedecer al Espíritu Santo es un acto de confianza y fe.
Muchas veces, la obediencia al Espíritu nos lleva fuera de nuestra zona de confort. El Espíritu nos susurra a seguir caminos que no siempre entendemos o que parecen inciertos. Nos invita a tomar decisiones que desafían nuestra lógica, que desafían lo que el mundo nos dice que es correcto. Pero la obediencia al Espíritu no depende de lo que sabemos o entendemos, sino de nuestra confianza en que Dios está en control y que Él tiene un propósito divino en cada paso que damos. Cuando el Espíritu susurra, a menudo no nos da toda la información de inmediato. No siempre sabemos cómo resultarán las cosas o qué sucederá en el futuro. Pero lo que el Espíritu nos da es una sensación de paz y una certeza interna de que estamos tomando el camino correcto. La obediencia al Espíritu no se basa en ver todo el panorama completo, sino en confiar en que Dios lo ve todo y nos está guiando hacia lo mejor para nosotros. Al responder a su susurro, estamos confiando en su sabiduría infinita y en su plan perfecto. Es natural sentirse inseguro cuando el Espíritu nos llama a actuar. A veces, el llamado del Espíritu nos desafía a dar un paso de fe, sin saber cómo resultará. La obediencia puede ser aterradora porque no siempre tenemos todas las respuestas, pero en esos momentos, el Espíritu nos recuerda que no estamos solos en el proceso. Él nos da la fuerza para seguir adelante. Nos da el valor para tomar esos pasos difíciles y cada vez que obedecemos, nuestra confianza en su guía se fortalece, nuestra fe crece y nos acercamos más al propósito que Él tiene para nuestras vidas. La obediencia al Espíritu Santo también implica estar dispuestos a rendir nuestras propias agendas. A veces, el Espíritu nos susurra para alejarnos de lo que queríamos o planeábamos. Tal vez nos llama a cambiar de dirección, a dejar atrás lo que pensábamos que era el mejor camino. En esos momentos, la obediencia no solo significa seguir sus palabras, sino también rendir nuestro control. Al obedecer, estamos confiando en que el plan de Dios es mucho mejor que el nuestro, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. El susurro del Espíritu nos invita a soltar nuestras ideas preconcebidas y a abrazar lo que Dios tiene para nosotros, incluso si eso implica salir de nuestra zona de confort. El susurro del Espíritu también es un recordatorio constante de que la obediencia trae bendición. Cuando elegimos seguir su guía, nos alineamos con el propósito divino para nuestras vidas. Esta obediencia no es solo una forma de agradar a Dios, sino que también nos abre a las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. El Espíritu no nos llama a actuar sin razón. Cada susurro de obediencia es una oportunidad para experimentar más de su amor, su paz y su poder en nuestra vida. Al aprender a escuchar el susurro del Espíritu y responder con obediencia, estamos permitiendo que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Cada vez que obedecemos, estamos diciendo: te confío mi vida, te confío mis decisiones, te confío mi futuro. Y con cada paso de obediencia, vemos cómo Dios empieza a obrar en formas que no podríamos haber anticipado. La obediencia al Espíritu no es solo una tarea, sino un medio para experimentar la presencia de Dios de manera más profunda y transformadora. Este capítulo es una invitación a abrir los oídos de tu corazón y escuchar los susurros del Espíritu Santo. Él te llama, te invita, te guía, y cuando el Espíritu te susurre, responde con obediencia. No importa lo que el futuro parezca, ni lo que te diga la lógica del mundo. Lo que importa es que, al escuchar su voz y obedecer, te alineas con el propósito divino y te acercas más a la vida abundante que Dios tiene preparada para ti. Cómo el Espíritu utiliza el silencio para hablar más fuerte. En un mundo que nunca deja de hablar, donde constantemente estamos rodeados de ruidos, opiniones y demandas,
El silencio parece ser una rareza, pero, paradójicamente, es en el silencio donde el Espíritu Santo a menudo nos habla con mayor claridad. El Espíritu no se impone a nosotros, no nos arrebata la paz con grandes estruendos o fuerzas. En cambio, Él espera pacientemente en el silencio y es ahí donde, si estamos atentos, podemos escuchar su voz suavemente. El silencio, en muchos sentidos, se convierte en un espacio sagrado donde podemos recibir su dirección y consuelo. El mundo moderno está lleno de distracciones. Las redes sociales, las noticias, las conversaciones constantes, las preocupaciones cotidianas. Todo esto crea una cacofonía que ahoga nuestra capacidad de escuchar a Dios. Pero el Espíritu Santo no compite con todo ese ruido. Él no grita ni intenta llamar nuestra atención de manera estridente. En cambio, Él nos invita a hacer una pausa, a apartarnos del bullicio, a entrar en el lugar de silencio y quietud donde su voz se vuelve más fuerte. El silencio, aunque a menudo incómodo, es un medio a través del cual el Espíritu nos habla de manera más profunda. Cuando te encuentras en medio de un silencio, ya sea físico o emocional, el Espíritu Santo te susurra más cerca. Puede ser en esos momentos cuando estás solo en tu habitación, cuando te tomas un tiempo para orar, cuando te alejas del ruido del día. El silencio puede parecer aterrador o incómodo al principio, porque nos obliga a enfrentar nuestras emociones, a escuchar nuestros propios pensamientos, pero cuando nos permitimos estar en ese espacio de quietud, es cuando realmente el Espíritu puede hablar con claridad. El Espíritu utiliza el silencio para calmar nuestras mentes y permitir que su voz se escuche sin interferencias. Él quiere que dejemos de correr y simplemente estemos con Él. El silencio es también un espacio donde podemos reflexionar sobre la dirección de nuestras vidas. Cuando nos callamos y dejamos que nuestros pensamientos se calmen, podemos comenzar a discernir lo que realmente importa. La presión de las decisiones cotidianas, los miedos y las inseguridades tienden a oscurecer la verdad que Dios quiere revelarnos. Pero en el silencio, el Espíritu puede traernos claridad y dar dirección. A menudo, es en esos momentos de quietud que nos damos cuenta de que las respuestas a nuestras preguntas siempre han estado ahí, solo que no habíamos creado el espacio para escucharlas. Este silencio no es algo pasivo. Es una invitación activa a permitir que Dios hable. Al apartarnos del ruido, estamos activamente eligiendo crear un espacio para que Dios se mueva. De hecho, cuando tomamos tiempo para estar en silencio, estamos cultivando una disposición para escuchar, algo esencial para nuestra relación con Dios. Este tipo de silencio requiere que estemos presentes, que pongamos nuestra atención completamente en Dios, sin distracciones externas. No es solo un descanso del mundo, sino una práctica espiritual intencional. A veces el Espíritu nos guía hacia el silencio para recordarnos lo que realmente importa. En la quietud podemos escuchar no solo la voz de Dios, sino también la paz que trae consigo. A través del silencio nos damos cuenta de que no necesitamos resolver todo de inmediato, que no tenemos que tener todas las respuestas. El silencio nos permite simplemente ser, sin la presión de tener que hacer o demostrar algo. El Espíritu Santo se mueve en esos momentos, invitándonos a confiar y descansar en Él. Es en el silencio donde podemos dejar que Él trabaje en lo más profundo de nuestros corazones. El silencio no significa que Dios no esté obrando. Al contrario, en muchos casos, el silencio es donde más nos está enseñando. Es en esos momentos donde nuestras oraciones más profundas son respondidas, no por una respuesta inmediata, sino por una paz interna que nos asegura que Dios está presente, que está trabajando en nosotros, incluso
cuando no vemos resultados inmediatos. El silencio a veces se convierte en un acto de fe. Confiamos que en la quietud, en la espera, Dios nos está preparando para lo que vendrá. De hecho, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es la tendencia a buscar respuestas rápidas. Vivimos en una sociedad que valora la inmediatez, que no quiere esperar, que teme el silencio. Pero el Espíritu Santo nos enseña que en la espera hay crecimiento, en el silencio hay profundización de nuestra fe. Él quiere que aprendamos a esperar con esperanza, a confiar en su tiempo perfecto, sabiendo que aunque no veamos lo que está pasando detrás de la cortina, Él está obrando en nuestros corazones. El silencio, entonces, no es solo la ausencia de sonido, sino la presencia activa de Dios trabajando en nosotros. Cada vez que entramos en ese lugar de quietud, estamos abriendo nuestro corazón a la intervención del Espíritu Santo. Él no solo quiere hablarnos, sino también transformarnos, y es en el silencio donde esa transformación tiene lugar. Así que la próxima vez que te encuentres en silencio, en un momento de espera o calma, no lo veas como algo vacío o incómodo. Es una oportunidad para que el Espíritu hable más fuerte, para que te lleve a un lugar de paz, de entendimiento y de dirección. El susurro de Dios se escucha mejor en la quietud, y es en ese espacio donde más profundamente podemos experimentar su amor y su guía. La quietud es el campo donde el Espíritu planta las semillas de la revelación divina. No temas el silencio, porque es en él donde Dios está trabajando en lo más profundo de tu ser. El susurro y el arrepentimiento, un llamado a volver al camino correcto. El arrepentimiento es una parte fundamental de la vida cristiana, un acto profundo de volver a Dios cuando nos hemos desviado. Todos en algún momento tomamos caminos equivocados, ya sea por decisiones impulsivas, por ceder a la tentación o por no escuchar la voz de Dios. Pero el Espíritu Santo, en su amor y misericordia, nos susurra en esos momentos de debilidad, invitándonos a regresar a la senda correcta, a restaurar nuestra relación con Dios. El susurro del Espíritu no solo nos señala nuestros errores, sino que nos llama a volver al hogar, a abrazar el perdón y la restauración que solo Él puede ofrecer. Cuando caemos en pecado o cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, es natural sentir vergüenza, culpa y dolor. Estos sentimientos pueden ser tan abrumadores que nos hacen sentir que ya no hay esperanza, que Dios ya no nos aceptará o que hemos fallado de manera irreversible. Sin embargo, el susurro del Espíritu Santo llega como un bálsamo para el alma, diciéndonos que no estamos perdidos, que el arrepentimiento es el camino de regreso. Ese susurro suave, pero firme, es la voz de un Padre amoroso que nos invita a regresar a Él, a abrir nuestro corazón, a reconocer nuestra necesidad de perdón. El arrepentimiento verdadero no es solo una confesión superficial de nuestros errores, sino una transformación interna. Es un cambio de corazón, una decisión consciente de apartarnos del pecado y volver a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos guía a través de este proceso, tocando lo más profundo de nuestro ser, moviendo nuestras emociones y pensamientos para que podamos ver la gravedad del pecado y al mismo tiempo la grandeza de la misericordia de Dios. El arrepentimiento es una respuesta al susurro del Espíritu, una respuesta al llamado divino de restauración y reconciliación. En Lucas capítulo 15, versículo 7, Jesús habla de la alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Os digo que así habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Este versículo nos muestra el gran amor y la paciencia de Dios. El arrepentimiento no es una carga, sino una celebración.
Cada vez que nos volvemos a Dios con un corazón sincero, el Espíritu nos abraza, nos cubre con su gracia y nos recuerda que nunca es tarde para regresar al camino de la obediencia y la santidad. A veces, cuando hemos fallado, sentimos que estamos demasiado lejos de la gracia de Dios. Pero el Espíritu Santo, en su bondad, susurra una vez más que siempre hay un camino de regreso. El arrepentimiento no significa que olvidemos lo que hicimos, sino que decidimos mover nuestro enfoque hacia la misericordia de Dios, que nos limpia, nos restaura y nos da una nueva oportunidad. Es un acto de fe, de creer que el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para perdonarnos, para liberarnos del peso de nuestros pecados. El Espíritu nos susurra que el perdón ya ha sido dado, solo necesitamos recibirlo con humildad y gratitud. Este capítulo también aborda cómo el Espíritu Santo usa el arrepentimiento para transformarnos. El arrepentimiento no es solo una liberación momentánea de la culpa, sino un proceso que nos lleva a un cambio de vida. A medida que respondemos al susurro del Espíritu, nos damos cuenta de que cada arrepentimiento es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para crecer en santidad y para alinearnos más profundamente con su voluntad. El Espíritu nos guía a través de este proceso de transformación, ayudándonos a dejar atrás los viejos hábitos, pensamientos y actitudes que nos han alejado de su propósito. El arrepentimiento también implica una restauración relacional. Cuando nos apartamos de Dios, nuestra relación con Él se ve afectada. Sin embargo, el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón para restaurar esa relación. Nos susurra que el perdón de Dios no es solo para liberar nuestra culpa, sino para traer restauración a nuestra intimidad con Él. Al arrepentirnos, no solo recibimos el perdón, sino que también restauramos la relación que teníamos con nuestro Padre Celestial. El Espíritu nos recuerda que Dios no se ha alejado de nosotros, sino que somos nosotros los que nos hemos alejado de Él. Y siempre que volvemos a Él con un corazón sincero, la restauración es completa. Es importante que no veamos el arrepentimiento como algo doloroso o humillante, sino como una oportunidad de volver al lugar donde podemos experimentar el amor pleno de Dios. El susurro del Espíritu Santo nos invita a acercarnos a Dios no con miedo, sino con confianza, sabiendo que Él nos recibe con brazos abiertos. El arrepentimiento es el puente que nos lleva de la oscuridad a la luz, de la separación a la reconciliación. El Espíritu te llama a no quedarte en la condena, sino a avanzar hacia la libertad que solo el arrepentimiento puede traer. La voz del Espíritu en tus decisiones cotidianas. La vida está llena de decisiones, grandes y pequeñas, que nos requieren tomar pasos en el camino de nuestra fe. Algunas decisiones son evidentes, mientras que otras nos dejan indecisos, preguntándonos qué es lo mejor para hacer. En esos momentos de incertidumbre, el Espíritu Santo se convierte en nuestro guía, ayudándonos a tomar decisiones que alineen nuestra vida con el propósito divino. Sin embargo, a menudo no sabemos cómo escuchar la voz del Espíritu en nuestras decisiones cotidianas, como en las interacciones con los demás, en el trabajo, en la familia o en nuestras finanzas. La clave está en saber que el Espíritu no solo habla en los momentos extraordinarios, sino también en los momentos más simples de nuestra vida diaria. Cuando nos enfrentamos a decisiones cotidianas, muchas veces nos encontramos atrapados en el pensamiento lógico y práctico. Nos preguntamos, ¿qué es lo más sensato? ¿Qué me conviene hacer? ¿Qué dicen los demás? Y aunque es importante ser sabios y considerados en nuestras decisiones, el Espíritu Santo no solo habla en términos de lógica humana. Él nos guía a tomar decisiones que no solo son racionalmente buenas, sino que también son espiritualmente correctas, alineadas con su voluntad.
El Espíritu no siempre nos da instrucciones claras y exactas, pero en su susurro está la sabiduría que necesitamos para actuar con fe y obedecer a su dirección, incluso en las cosas pequeñas. En la vida diaria, el Espíritu Santo nos habla a través de una sensación de paz o incomodidad. Cuando estamos tomando una decisión, a veces experimentamos una sensación interior de paz que confirma que estamos en el camino correcto. Esa paz es la voz del Espíritu que nos dice que estamos alineados con la voluntad de Dios. Pero cuando nos sentimos intranquilos, incómodos o indecisos, esa es una señal de que tal vez necesitamos hacer una pausa, reconsiderar o incluso cambiar nuestra dirección. El Espíritu nos da esa paz interior como un instrumento de discernimiento para saber si estamos tomando la decisión correcta. En muchos casos, el Espíritu Santo también habla a través de nuestros sentimientos y emociones. Aunque no siempre debemos depender solo de nuestras emociones para tomar decisiones, el Espíritu puede usarlas como una manera de guiarnos. Si sientes compasión por alguien, si tienes una fuerte sensación de que necesitas ayudar a alguien o tomar una acción específica, es probable que el Espíritu esté moviéndote hacia esa dirección. El Espíritu puede tocar tu corazón y dirigir tus acciones. Y la emoción que sientes no es solo una reacción humana, sino una respuesta espiritual que te guía hacia lo correcto. Esta es una forma sutil en que el Espíritu puede influir en nuestras decisiones cotidianas. El Espíritu Santo también utiliza la sabiduría divina que se encuentra en las Escrituras. A través de la lectura y meditación de la palabra de Dios, el Espíritu nos ilumina, mostrándonos principios y enseñanzas que se aplican directamente a nuestras decisiones diarias. Tal vez estás enfrentando una situación difícil en el trabajo o en tu familia y al leer la Biblia, el Espíritu te da una comprensión más profunda de cómo debes manejar la situación. Las Escrituras no solo son una guía para los grandes momentos de nuestra vida, sino también para los pequeños momentos de obediencia diaria. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios como una luz para iluminar nuestros caminos, ayudándonos a tomar decisiones que honren a Dios. Además, el Espíritu Santo nos guía en nuestras decisiones a través de la sabiduría de otros creyentes. Dios ha establecido una comunidad de creyentes en la iglesia para que podamos apoyarnos mutuamente. El Espíritu se manifiesta en las conversaciones con amigos, mentores y pastores. Si estás indeciso sobre algo, buscar consejo sabio y piadoso puede ser una manera en que el Espíritu te habla. A veces, a través de una palabra de aliento, un consejo sabio o incluso una advertencia, el Espíritu utiliza a otros como su instrumento para hablarnos. El Espíritu Santo no solo actúa de manera individual, sino que también obra en la comunidad de creyentes para guiarnos. Tomar decisiones cotidianas también requiere de un corazón abierto a la voluntad de Dios. Y es aquí donde la oración juega un papel fundamental. Cuando nos acercamos a Dios en oración, pidiendo su sabiduría, el Espíritu nos da claridad y discernimiento. La oración no es solo una petición para que Dios nos dé lo que queremos, sino una oportunidad para alinearnos con su voluntad. Al orar, le decimos a Dios que estamos dispuestos a escuchar y seguir su dirección. El Espíritu, al estar en constante comunicación con el Padre, nos revela lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Es fundamental que aprendamos a escuchar las pequeñas indicaciones del Espíritu en nuestra vida diaria. Aunque no siempre recibimos una revelación sobrenatural en cada decisión que tomamos, el Espíritu está siempre guiando nuestros pasos. Nos ayuda a ser conscientes de su presencia y a tomar decisiones que no solo son buenas a los ojos del mundo, sino que son justas y sabias a los ojos de Dios.
Cada elección que hacemos, por pequeña que sea, es una oportunidad para alinearnos con la voluntad divina. Finalmente, cuando seguimos la guía del Espíritu, nos damos cuenta de que nuestras decisiones diarias no son solo sobre lo que elegimos hacer, sino sobre cómo nuestro corazón se alinea con el propósito de Dios. El Espíritu Santo no solo nos guía en los momentos grandes, sino en cada paso que damos, asegurándose de que nuestra vida sea un testimonio de su amor, sabiduría y propósito. Así, nuestras decisiones cotidianas se convierten en una forma de adoración, en un acto de obediencia que honra a Dios en cada aspecto de nuestra vida. La respuesta del corazón al susurro es: ¿cómo recibir lo que el Espíritu dice? El susurro del Espíritu Santo es una invitación constante a ser transformados, a ser guiados y a caminar más cerca de la voluntad de Dios. Sin embargo, para recibir lo que el Espíritu dice, nuestro corazón debe estar dispuesto y receptivo. El Espíritu no fuerza su mensaje sobre nosotros. Él espera que le abramos la puerta de nuestro corazón, que estemos dispuestos a escuchar, recibir y obedecer su voz. En este capítulo, exploraremos cómo preparar y abrir nuestro corazón para recibir lo que el Espíritu tiene para decirnos, y cómo esa respuesta activa puede transformar nuestra vida. Recibir el susurro del Espíritu Santo comienza con una actitud de disposición. Es fácil sentirse atrapado en el ajetreo de la vida diaria, siendo arrastrados por nuestras propias preocupaciones, dudas y responsabilidades. En medio de todo esto, el Espíritu nos llama a hacer una pausa y detenernos para escuchar su voz. Esta disposición no solo significa escuchar, sino también estar dispuestos a obedecer lo que Él nos diga, incluso cuando no entendemos por completo el plan o la dirección. La disposición de nuestro corazón para escuchar implica una entrega de nuestra voluntad al plan divino. El primer paso para recibir lo que el Espíritu dice es callar el ruido interior y exterior. En un mundo lleno de distracciones, es vital que busquemos momentos de quietud para poder escuchar a Dios. El susurro del Espíritu Santo no compite con el ruido del mundo, sino que se escucha en la quietud de un corazón dispuesto. El silencio interior, esa calma en nuestra mente, es el espacio donde Dios puede hablar con mayor claridad. El Espíritu nos llama a crear este espacio de silencio, donde apartamos nuestras preocupaciones y nuestras prisas para escuchar atentamente lo que Él tiene para decir. Cuando nuestro corazón está preparado en quietud, debemos estar atentos y expectantes. El Espíritu Santo nunca nos deja sin dirección. Él siempre está dispuesto a guiarnos, a enseñarnos y a hablarnos. Pero nuestra atención debe estar centrada en Él. La actitud de expectativa es clave, porque el Espíritu habla a los corazones que están abiertos y preparados para recibir lo que Él tiene para decir. No es suficiente con estar en silencio. Debemos estar dispuestos a escuchar con fe, esperando que Él nos guiará hacia la verdad, incluso si la dirección que nos da no es lo que esperamos o queremos escuchar. Al escuchar el susurro del Espíritu, debemos recordar que la obediencia es la clave para recibir lo que Él dice. No basta con escuchar y comprender. Debemos actuar conforme a lo que el Espíritu nos revela. A menudo, la respuesta del corazón al susurro del Espíritu implica un paso de fe, una acción que demuestra que estamos dispuestos a seguir su guía. Esta obediencia no siempre será fácil, especialmente cuando el Espíritu nos llama a hacer algo que desafía nuestra comprensión o nos saca de nuestra zona de confort. Sin embargo, es a través de la obediencia a esos susurros que experimentamos la verdadera transformación, ya que el Espíritu usa nuestra respuesta activa para conformarnos más a la imagen de Cristo. La obediencia también implica una entrega total.
un rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Este es un acto profundo de confianza, porque cuando obedecemos, le estamos diciendo al Espíritu: te confío mi vida, mis decisiones, mis deseos. Haz lo que tú quieras en mí. En la obediencia, nos alineamos con el propósito divino para nuestra vida. Y es en ese alineamiento donde encontramos la paz y la satisfacción verdadera, sabiendo que estamos caminando en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Es importante también no temer a la corrección que el Espíritu pueda traernos. A veces, el susurro del Espíritu no es solo una dirección hacia lo que debemos hacer, sino una corrección de lo que estamos haciendo mal. La corrección del Espíritu es siempre un acto de amor. Él nos corrige porque nos ama, porque quiere que vivamos de acuerdo con su voluntad y porque sabe lo que es mejor para nosotros. Aunque la corrección pueda ser incómoda o difícil de aceptar, es una oportunidad para crecer y madurar en nuestra fe. El Espíritu nunca corrige para condenarnos, sino para restaurarnos y hacernos más como Cristo. Recibir lo que el Espíritu dice también requiere que dejes de lado tus propios deseos y planes, confiando en que el Espíritu tiene algo mejor para ti. En los momentos en que nuestras ideas y deseos parecen ser fuertes, el Espíritu susurra: confía en mí. Lo que tengo para ti es mejor. A veces es necesario renunciar a lo que pensábamos que era el camino correcto para seguir el plan perfecto de Dios. El Espíritu nos guía hacia el propósito divino y al recibir lo que Él dice, nos alineamos con ese propósito. Finalmente, la respuesta del corazón al susurro del Espíritu es una práctica continua. Cada vez que escuchamos y respondemos a su llamada, nos acercamos más a la plenitud que Él quiere para nuestra vida. Esta práctica constante de escuchar y obedecer al Espíritu transforma nuestra relación con Dios. No solo nos lleva a una mayor intimidad con Él, sino que también nos convierte en instrumentos de su amor y poder en el mundo. Así, al recibir lo que el Espíritu dice, nuestra vida se convierte en un testimonio de su presencia activa y transformadora en todo lo que hacemos. El poder del susurro para renovar tu vida. El susurro del Espíritu Santo no es simplemente una voz suave, sino un poder transformador capaz de cambiar el curso de nuestras vidas. En este capítulo final, quiero que pienses en los susurros que has escuchado a lo largo de tu vida, esos momentos de claridad en medio de la confusión, esas decisiones que tomaste al escuchar su voz, esa paz que vino a tu corazón cuando más lo necesitabas. Cada susurro que has recibido es una oportunidad para avanzar más cerca del propósito divino que Dios tiene para ti. El Espíritu Santo está constantemente hablando, guiando, consolando y transformando. Cada susurro es un recordatorio de que no estás solo, de que Dios te está llevando de la oscuridad a la luz, de la confusión a la claridad. El poder del susurro del Espíritu Santo no solo te ofrece dirección, sino también renovación. ¿Cuántas veces, en medio de las dificultades de la vida, has sentido que ya no puedes seguir adelante? ¿Cuántas veces el cansancio, el miedo o el fracaso te han hecho sentir que no hay esperanza? En esos momentos, el susurro del Espíritu Santo llega como una voz suave que te dice que no te rindas, que lo mejor está por venir. Él te recuerda que, aunque el camino sea difícil, no estás caminando solo. Cada susurro es una invitación a continuar, a seguir adelante con confianza, porque el poder de Dios está a tu disposición para fortalecer tu corazón y tu vida. Al recibir el susurro del Espíritu, tu vida comienza a transformarse. Los cambios no siempre son inmediatos ni visibles de manera instantánea, pero poco a poco, a medida que escuchas y obedeces, experimentas una renovación interior. El Espíritu Santo no solo cambia tus circunstancias, sino que te cambia a ti.
te da una nueva perspectiva, una nueva esperanza, un nuevo corazón dispuesto a vivir conforme a su voluntad. En medio de la lucha, el Espíritu transforma tu debilidad en fortaleza, tu tristeza en gozo y tu desesperación en paz. La obediencia al susurro del Espíritu no es una tarea ardua ni pesada. Aunque puede desafiarte y llevarte a lugares desconocidos, la obediencia al Espíritu es un camino de liberación. Cada vez que respondes con fe a su llamada, no solo estás alineándote con el propósito de Dios, sino también experimentando la libertad de vivir en su presencia, de caminar por caminos de paz y gozo que solo Él puede ofrecer. En la obediencia, no solo te acercas a lo que Dios tiene para ti, sino que también te liberas de las cargas del miedo, la ansiedad y el control. Este poder transformador no está reservado solo para momentos excepcionales. El susurro del Espíritu está disponible en cada momento de tu vida, incluso en los momentos más ordinarios. No se trata de escuchar una gran revelación, sino de estar en sintonía con esa pequeña y suave voz que te guía, que te consuela, que te desafía. Cada paso de fe, cada respuesta al susurro del Espíritu te lleva más cerca del propósito eterno que Dios tiene para ti. Ese propósito es mucho más grande que cualquier desafío que enfrentes. El Espíritu Santo está obrando en ti para renovarte, para fortalecer tu fe, para darte el poder de vivir una vida que refleja su amor y su poder. Así que, mientras continúas en tu camino, no ignores los susurros. Escúchalos y responde con obediencia. Abre tu corazón y permite que el Espíritu te lleve a nuevos niveles de crecimiento espiritual, paz interior y revelación divina. Cada vez que el Espíritu susurra, está invitándote a más de su amor, más de su dirección, más de su propósito. El poder del susurro del Espíritu Santo puede renovar tu vida de manera profunda y transformadora. Y no importa en qué punto te encuentres, siempre hay más por descubrir, más por experimentar, más por recibir. Que este susurro divino te guíe, te fortalezca y te transforme para vivir conforme a la voluntad de Dios, experimentando su paz, amor y propósito en cada paso de tu vida.